Bienvenidos mis amados hermanos y amigos a esta transmisión a través del Facebook de los Ministerios Unidos de Sion en este día que estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios porque nos permite llegar a este día de mayo. Gracias a Dios porque podemos estar aquí hoy miércoles 13 de mayo del 2020 y vamos a retomar y a tratar de concluir el día de hoy el mensaje profético práctico y también apuntando hacia el final de los tiempos del periodo que hay, ya entro de lleno al tema del periodo que hay entre las fiestas del Señor en el periodo de primavera, ¿sí? Y las festividades de otoño, que cada una de ellas son representativas, ya lo sabemos, de la primera y segunda venida de nuestro amado Salvador y Mesías. Y gracias a Dios porque estamos el día de hoy reunidos a través de este medio. Siga la transmisión, compártala ahí en los grupos de WhatsApp a medida que se vayan añadiendo a esta transmisión. Hace 8 días le damos gracias a Dios porque hubo mucha bendición durante el exponer de la palabra y sabemos que hoy va a ser también así porque la palabra de Dios es poderosa en sí misma, no es poder nuestro sino poder de Dios el que se revela a través de ella. Y pues estamos agradecidos con el Señor que nos permita compartir y comentar su palabra en esta tarde. Reciban pues un fuerte abrazo a la distancia, ¿sí? Y bienvenidos a esta reunión virtual de estudio de la Biblia, del tema general que es el reloj profético de Dios, ¿sí? Y aterrizado a cada una de las festividades, a cada una de las fiestas que el Señor ordenó que se celebraran y que tuviéramos muy en cuenta y muy en nuestra mente, alma y corazón, porque ahí Él nos habla y nos dice todo lo que hay acerca de su plan, acerca de las cosas hasta la consumación de los tiempos y para nuestra vida práctica de hoy, en este día, en este año y en estos tiempos que estamos viviendo. Muy bien, el tema general pues de este periodo que hay entre el cierre de las festividades de primavera, que será con la festividad de Pentecostés o fiesta de las semanas, todo ese tiempo del verano, del calor, del estío, del hastío también por el calor agobiante, todo lo que eso representa proféticamente es este tiempo de espera entre la primera y la segunda venida de nuestro amado Mesías, Yeshua, que le estamos esperando de un momento a otro porque las señales ya están cumplidas y ahorita lo que tenemos que hacer y precisamente es el tema central de esto, cómo puede irse preparando la esposa. Recuerden que tenemos un texto ahí siempre presente en este tema y en estos temas, que es en Apocalipsis 19, donde dice que hay gozo en el cielo, porque las bodas del Cordero se han acercado, se ha llegado el tiempo del cumplimiento, pero también hay gozo y alegría en el cielo, porque la esposa del Cordero se ha preparado. Sin una esposa es imposible que haya una boda, así que la esposa del Cordero, nosotros, la iglesia del Señor, estamos listos y tenemos que estar listos y preparados. Veíamos en la clase pasada que el ser salvo, el haber tenido la salvación, el haber aceptado la salvación, el haber entrado más bien a la salvación y que Dios nos haya aceptado Él en su familia, no necesariamente nos prepara para participar de las bodas del Cordero como la esposa. La salvación a través del perdón de nuestros pecados por gracia y por fe, eso es a través de la obra redentora de nuestro Señor y nosotros entramos ahí por su gracia y por su cuidado y por su amor, entramos como herederos de esas bendiciones. Sin embargo, la preparación queda en cada uno de nosotros. La Biblia nos habla de 3 grupos de personas que participarán en estas bodas del Cordero, que son la esposa del Cordero, que obviamente el Cordero, ¿verdad? La esposa del Cordero, el amigo del esposo y los invitados a las bodas. Y a lo largo de las Escrituras vamos viendo y vamos aprendiendo a identificar ese patrón de 3 que vamos encontrando como niveles, como etapas, como avances que podemos ir teniendo en el caminar con nuestro Señor y que precisamente nos llevan a la preparación. Lo tenemos desde el tabernáculo, en la división de ese lugar, de ese santuario morada del Señor, ¿sí? Terrenal por un tiempo, pero sabemos que hay uno celestial que es el modelo perfecto, de donde le dieron los planos a Moisés en aquel primer Mishkan o tabernáculo, pero ahora entre nosotros ya se hizo hombre ese tabernáculo, Jesucristo mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice Juan capítulo 1, y vimos su gloria.
¿Ok? Entonces, estos mensajes, también lo dijimos, no son para prepararnos para quedarnos a la angustia de los últimos tiempos, sino para prepararnos para irnos con Él y estar en las bodas del Cordero. Es necesaria una preparación, el Padre nos ha dado ese lino precioso, también ya lo abordamos ese tema, para poder nosotros preparar la vestidura, que son las obras que nacen de fe del corazón de todo creyente, las acciones justas de los santos, dice la palabra. Muy bien, y pues bueno, ¿cómo puede prepararse la esposa? Veíamos Isaías 43, que dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Yahvé, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Aquí nos habla de que hay que hacer preparaciones, hay que hacer lo propio para que el camino del Señor en su segunda venida se esté ya trabajando en los últimos detalles. Ahorita ya debemos estar en esos últimos detalles. Ok, ¿y cómo puede prepararse la esposa? Ahí lo dejábamos, y de una manera muy especial el Señor nos ministraba en ese momento. Ahí en Primera de Pedro capítulo 1, a partir del versículo 3, aquí nos está diciendo, es un mensaje de exhortación, de motivación para seguir adelante y para hacer lo que se tenga que hacer, lo que sea necesario hacer. Incluso dice aquí uno de los versículos de este pasaje, incluso atravesar y ser afligidos por diversos tipos de pruebas, pero todas esas cosas hacen que la fe que el Señor ha dado como medida a cada uno de nosotros se vaya cultivando y vaya dando el fruto que Él desea que se dé. ¿Okay? Terminábamos ese día con el versículo 11 y 12, dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba. Ay, perdón, se me movió. Segunda de Pedro, discúlpenme. Segunda de Pedro, le puse primero, por eso no me daba. Muy bien. A veces nos falla la tecnología. Ya. Dice en el versículo 8 que si las cosas que está mencionando ahí, la paciencia, el dominio propio, el conocimiento, etcétera, están en nosotros y abundan, no podremos estar ociosos. Siempre tendremos algo que hacer en estos preparativos para participar de las bodas del Cordero. ¿Ok? ¿Cómo puede prepararse la esposa? El Señor nos ha hecho, cuando vea que todas las cosas, estas señales tremendas del fin comienzan a suceder, ustedes no se asusten, en pocas palabras. No es miedo lo que debe de invadirnos, sino estar alertas, levantar nuestra cabeza, porque el día de nuestra redención está cerca. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a retomar a partir de aquí, que aquí fue donde nos quedamos, y vamos a ver hoy el aspecto práctico de esto. ¿Qué cosas puedo hacer yo en este mes profético de Elul, que todavía no llegamos en el calendario que estamos corriendo ahorita, los días corriendo, ¿no? Pero proféticamente es todo ese periodo que hay antes de la segunda venida del Mesías. ¿Cuáles son esas prácticas? ¿Cuáles son esas conductas, esas actitudes, amados hermanos, que nos hacen estar preparados y tener la confianza de que estamos preparados, de que si el Señor viniera hoy, estamos listos y preparados para irnos con Él? ¿Ok? Esas prácticas llamadas del mes de Elul, que es el mes de Teshuvah, que es el mes de arrepentimiento, y aprendimos que Teshuvah, esa palabrita en hebreo, significa volver, el regresar, el retomar el camino correcto, el regresar a los brazos del Padre. Sí, todo eso entra en este contexto. Y vamos rápidamente de lleno a la primera parte de estas prácticas, y que es obviamente el arrepentimiento. Arrepiéntete y deja la culpa. Si tiene usted allí que anotar, puede anotar esta primera práctica saludable de Teshuvah. Prácticas de arrepentimiento, prácticas que dan fruto y que hacen ver a los demás y a nosotros mismos, y por supuesto al Señor, de que el arrepentimiento está en nuestras vidas, de que vivimos en ese continuo regresar a sus brazos, dejando atrás lo que se debe quedar atrás. ¿Ok? Deja la culpa, dice Romanos. Este es un versículo, es un pasaje de varios versículos muy conocidos, el uno sobre todo, que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la condición. Ese es el que está en el camino correcto, no en el camino de la carne, sino en el camino del Espíritu, que es el que el Señor ha trazado. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así es, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, la ley no es mala, la ley es buena.
Muchas veces la palabra que nos traducen como ley, parejito así en el castellano, no siempre es la misma que se usa en el original. A veces es Torah, a veces es otras palabras que las traducen todas como ley. Algunas sí son ordenanzas, pero cuando se habla de Torah específicamente, recuerden que estamos hablando de las instrucciones que Dios nos dio, porque las escrituras son las instrucciones para llevar a cabo todo en nuestra vida, todo, etapa, decisión, momento que usted quiera y guste, hay instrucción en la escritura para saber cómo abordarlo, cómo llevarlo a cabo y sobre todo, cómo caminar en esos tiempos sin retirarnos de lo correcto, sin salirnos del camino y continuando con esa preparación para el día en que estaremos para siempre con el Señor. ¿Amén? Ok, sigue avanzando el pasaje. Dice que la ley, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte y de la muerte, por lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, ahí va, ¿cómo puedo yo saber que estoy en arrepentimiento? ¿Cómo puedo yo saber que estoy libre de toda culpa? Aquí nos lo dice muy claramente la Escritura, dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu, obviamente, piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse ya no nomás son los pensamientos, pero es el inicio. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu con mayúscula es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, todo lo que nos pone en contra de Dios, eso es obra de la carne, eso es obra de pecado. Ese es el parámetro en el que nos podemos parar, en el que nos podemos apoyar. Muy bien. Sigue adelante. Esto es bien tremendo. Yo he platicado con ustedes en ocasiones anteriores este versículo en la última parte. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Alguien que está en las obras de la carne viviendo y ese es su estilo de vida, obviamente esta persona va a cosechar esos frutos que son frutos de muerte. Qué tremendo, ¿sí? El fruto de la carne, el ocuparse de las cosas de la carne, dice ahí arriba, es muerte, va a traer muerte, va a cosechar muerte la persona. Dice, esos que caminan en la carne, conforme en la carne, que le dan gusto al gusto, que le dan al cuerpo lo que pide, que dejan que sus pensamientos se salgan de control, que dejan que sus palabras se salgan de control, y ofendemos y matamos con nuestras palabras, y odiamos y aborrecemos, y demás cosas semejantes, como dice también ahí en Gálatas 5, ¿sí? Todo esto que son manifiestas obras de la carne, dice aquí muy claramente, y que son enemistad contra Dios. Esas personas que caminan en ello, dice, no pueden sujetarse a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la vida del Espíritu no es cuestión de voluntad, no es cuestión de buenas intenciones, ni siquiera es cuestión de sinceridad. Fíjese, el nacer de nuevo, eso es lo que nos hace cambiar de caminar por el camino de la carne que lleva a la muerte y empezar a caminar en el camino del Espíritu con mayúscula que nos lleva a la vida, y es una vida en abundancia. Entonces, eso de que no, es que yo no puedo dejar esto, no, es que yo no puedo, aquí estoy yo mismo declarando con mi boca, ¿verdad? Al decir estas cosas estoy diciendo que estoy caminando en el camino según la carne, y por eso nos pasan las cosas que nos pasan, y por eso cosechamos lo que cosechamos. Si bien es necesario atravesar pruebas caminando en el camino del Espíritu, aún así el Espíritu nos vivifica, nos levanta, nos renueva. ¿A poco no? ¿Cuántas veces hemos sentido que caemos, que desfallecemos? A veces hasta, Señor, estoy confundido, pero luego viene el Señor y dice, este es el camino de santidad, sigue caminando por aquí, sigue adelante por él, ¿verdad que sí? Eso solamente lo puede percibir y lo puede disfrutar el que ha nacido de nuevo y que está en camino de santificación. Entonces, estas acciones, esta acción número 1 que muestra el verdadero arrepentimiento es crucial. Nuestras acciones hablan más que nuestras palabras, ¿ok? Muy bien, ahora, el dejar la culpa. El pecado trae consigo culpa, pero déjenme terminar de leer el pasaje, ¿sí?
Muy bien, dice el versículo 8, y los que viven según la carne, por lo tanto, no pueden agradar a Dios, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu Santo con mayúscula, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, el estar con palabras y acciones y actitudes de no puedo, estoy derrotado, qué difícil es seguir a Cristo, una y dos veces y hasta más veces, y el mismo Señor Jesús lo dice, el yugo mío, llévenlo, no es fatigoso, no es pesada mi carga, mi yugo es fácil. ¿Por qué? Porque Él ya pagó por nosotros. Donde nos dice la Escritura también en el Epístola de los Hebreos que nos despojemos de todo peso, ahí está hablando de las cosas a las que nosotros nos aferramos, ya también hablamos de estos 8 días, y que no nos permiten avanzar. Entonces, el arrepentimiento implica dejar también las cosas que nos causan culpa, y la culpa es una consecuencia natural del pecado, de errar al blanco, de no apegarme a la voluntad de Dios, y que yo sé que es la voluntad de Dios. Inmediatamente viene la culpa. Pero dice la palabra del Señor en Isaías 53 que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Qué quiere decir esto? Que el castigo, el precio para que nosotros tengamos paz, dice también aquí en Romanos capítulo 5, ya fue pagado. Hemos sido justificados por la fe, por medio del sacrificio sustitutorio de Jesucristo en la cruz. Gracias a Dios por ello. No es un peso que usted y yo tenemos que llevar, es algo que Él ya llevó por nosotros, y a nosotros solamente nos corresponde continuar a asumir lo que el Señor nos pide que hagamos, y en ese sentido estar siguiéndole. Así que si tú has dicho, si el enemigo te ha empezado o tiene tiempo haciéndote creer, engañándote, como lo ha querido hacer desde el principio, desde el Edén, el Señor reprenda esa obra, ¿sí? Y esas palabras de decirte tú no puedes, Dios no está hablando en serio. Cuando Él dijo que sea santo, pues no estaba refiriéndose a santo. No, Dios dice lo que dice, Él no cambia, Él no sufre variaciones, Él no sufre mutaciones, vaya, Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y se oye muy bonito decir esto cuando nos conviene, ¿verdad? Por así decirlo, cuando una promesa, cuando hay una gracia, una bendición especial sobre nuestras vidas. Sí, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Sí, amén, eso es cierto. Pero también cuando Él nos ha dado instrucciones y Él nos ha dicho, sean santos porque yo soy santo. Corran con paciencia la carrera que tienen por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí también hay que decir sí, amén. Él es el mismo, Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y este equilibrio es el que nos hace ser diferentes a los que se pierden. Si no, ¿cuál sería la diferencia? ¿En qué se notaría la diferencia entre un hijo de Dios y una persona que no es un hijo de Dios? Todos se quedan buenas intenciones, pero los que hemos nacido de nuevo podemos llevar a cabo las obras de gracia y de salvación que el Señor ya puso, ese rollo de lino fino que nos ha dado, para que nosotros nada más andemos por ellas. ¿Ok? Entonces, dejar la culpa es parte del arrepentimiento, y es, como dice ahí en Hebreos, dejar el peso que nos asedia, ¿sí? No se nos debe de olvidar esto, porque a veces sí caemos en situaciones de conformismo o de derrotismo, si es que existe esa palabra, ¿verdad? No, de pesimismo, vaya, ¿sí? Dice aquí muy claramente, le decía en la Epístola de los Hebreos, es el capítulo 12, a partir del versículo 1, dice que es necesario también por testimonio delante de la gran nube de testigos que nos rodea, que nos despojemos. Fíjense qué interesante, cómo está la instrucción aquí. Hebreos 12:1 dice, despojémonos de todo peso. Aquí no está diciendo, el Señor va a venir y te va a quitar todo peso. No, es algo que yo, que usted, que todos los que estamos en el caminar con el Señor tenemos que decidir y hacer. Yo me despojo de todo peso. Mira, te van a lanzar dardos de fuego, te van a lanzar saetas encendidas. Va a haber heridas directas programadas a tu corazón, la ofensa te la van a lanzar. Pero aquí está lo que nos hace diferentes. Tú decides
si lo tomas, si lo agarras, como luego se dice, si das permiso de que eso penetre tu alma, tu mente, tu corazón, tus sentimientos, tus emociones, y más allá hace que te cambie tu mentalidad, y entonces en vez de estar en este continuo arrepentimiento y dejar de las culpas, empezamos a tomar otra vez las cargas. Yo te invito, hermano, a que hoy te deshagas de toda carga. Deja de estar pensando cuánto te has equivocado. No estoy diciendo que no nos hayamos equivocado, claro que nos hemos equivocado, pero la culpa no nos deja avanzar. Nuestra sociedad está enferma de culpa. La iglesia, la esposa del Cordero, es atacada por ese virus de la culpa. Porque una persona que se siente culpable se siente incapacitada, se siente inútil, se siente derrotada, aún antes de haber empezado a hacer algo, antes de llegar siquiera al inicio de una obra. Entonces yo hoy te invito, hermano, a que dejes eso. Ahí donde estás, y Señor, si es cierto, yo tomo tu palabra. Olvídate del mensajero, tú escucha la palabra nada más. El Señor te dice, deja, despójate, suelta todo peso. Culpa es el peso más grande, porque ahí van las faltas de perdón, las raíces de amargura, las raíces de rechazo, las raíces de dolor. Todo eso son pesos, son lastres que no nos dejan, que nos jalan hacia atrás, que nos jalan hacia abajo, para que no vivamos en techubá. Yo te invito, hermano, hoy a que agarres esa libertad que ya ha sido decretada para cada uno de nosotros. No vamos a ser libres, somos libres porque estamos conociendo la verdad, y la verdad no es una cosa, ni es un valor universal, es una persona. Y eso está en Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la verdad, Él es nuestra salvación. Se llama salvación. Su nombre que llegó aquí en la tierra, Yeshua, significa salvación. Nuestro Dios es nuestra salvación. Él mismo se ofreció para que nosotros fuésemos salvos. Amén. Toma esta palabra, aliéntese tu corazón, deja todo peso. Mira, la palabra ofensa es una palabra griega en la Biblia que se dice más o menos así, escándalon. Te suena como a escándalo, ¿verdad? Escándalon. Y ese nombre recibían los instrumentos para pescar, así como los anzuelos. Básicamente es un anzuelo, un escándalo es un anzuelo en el original del griego. Y también se le llamaba escándalo a esas cajitas con una varita, que la varita estaba atada a un lazo, y la usaban para cazar animalitos, animales pequeños, palomas normalmente, pequeñas aves, ¿sí? Se usaba o se usa todavía para atraparlas. ¿De qué nos habla esto? Que la ofensa es una trampa, la ofensa es un anzuelo, el que te está lastimando, movido por las obras de la carne, por un corazón no nacido de nuevo, y puede ir a la iglesia, la persona, y te puede estar diciendo que esto y que el otro, pero tú decides si agarras ese anzuelo, si te metes a la trampa, si te metes a esa cajita y dejas que caiga sobre ti y te deje ahí aprisionado. Tú decides si la ofensa que está siendo lanzada la tomas o no. Sé libre de la ofensa en el nombre de Jesús. Deja de pensar, no, pues sí es cierto lo que me dijeron, soy bien esto, soy bien lo otro. Sí, a lo mejor sí, pero tengo abogado para con el Padre Jesucristo el justo. Tengo 1001 motivos para levantarme porque Él me amó primero. Y aunque nadie en este mundo más me amare, que no es cierto, porque Él siempre pone a alguien que nos esté amando y levantando y exhortando y a veces zarandeando para hacernos reaccionar, gracias a Dios. Él es el entrenador perfecto en esta carrera. Corramos con paciencia la carrera que tenemos propuesta, la carrera que tenemos por delante. Y correr con paciencia es correr con resistencia. Somos corredores de fondo, quizá no de velocidad, quizá tú no ves los cambios tan rápido como tú quisieras, pero todos los días debe de haber un pequeño cambio, aunque sea un poquito. Eso es correr con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en Jesús, dice este pasaje, Hebreos 12:2, el autor y consumador de la fe. Gracias a Dios. Él mismo nos puso el ejemplo, Él puso el gozo delante de Él, más allá de la cruz, más allá del Calvario, perdón, más allá de lo que fue ser vituperado, lo que fue ser golpeado, lo que fue ser desollado, destrozada, arrancada su piel prácticamente, molido, dice Isaías 53, molido por nuestros pecados, molido, imagínate, tremendo. Ese castigo Él ya lo pagó. A ver si tienes poquita una. Amén. Ay, se me fue
emociono y se me seca la garganta. Y luego se me humedecen los ojos. Muy bien. El menospreció, el oprobio, la vergüenza del pecado, sin haberlo cometido. Porque cuando yo cometo un pecado y viene la consecuencia, perdón, puedo decir, yo me lo busqué, pero él ningún mal hizo. Los mismos que lo estaban juzgando, el mismo Herodes dice, no encuentro falla en él, no le encuentro delito que perseguir a este hombre. ¿Por qué lo están acusando? ¿Qué está sucediendo? Jesús dejó esa carga, ese peso del oprobio, de la vergüenza, y se proyectó más allá de la cruz que iba a sufrir. Gracias, amor. Sí, debí dejar aquí una pastita, han dado un poquito ronquita, pero bueno, nada malo, no hay virus. Es por dormir con el ventilador prendido, pero si lo apago me muero de calor, así que, bueno. Muy bien, dice aquí, el gozo de Jesús fue puesto más allá, delante de él. Y eso le permitió sufrir la cruz, menospreció el oprobio, se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Si yo te estoy pidiendo, iglesia, si Él me está pidiendo a mí como su hija, si Él te está pidiendo a ti como su hijo amado y te está diciendo, hijo, despójate de todo peso, suelta las culpas, suelta las ofensas, suelta eso que te duele, y más si ya pasaron años, más. No tiene ningún caso seguir atado a ese peso y a ese peso que muchas veces nos lleva, como dice aquí también en Hebreos 12, nos lleva al pecado. Porque cuando dejamos que el peso de todas esas cosas que ya mencionamos y más nos empiece a ahogar, ¿sabes qué sucede? Eso empieza a cambiar tu mentalidad y te va moviendo en primer lugar a dudar del amor de Dios. Y una vez que tú empiezas, que yo empiezo, ay no, Señor nos libre, a dudar del amor de Dios, el enemigo inmediatamente hace la siguiente jugada. ¿Sabes qué viene casi siempre enseguida de esto? Viene la incredulidad. Y dice el Señor, lo deja establecido, y es el mismo Señor Jesucristo el que lo dice. Dice, el que no cree ya es condenado. No te tienes que morir. Ya vive en condenación la persona que no cree, desde aquí. Muy bien. Y finalmente el Señor, dice aquí, se sentó en el trono de Dios, a la diestra del trono de Dios. Entonces, arrepiéntete, deja la culpa. Paso 2. Este es otro paso que tenemos que trabajar. No, al ponerlos 1, 2, 3, 4, son 4 nada más. Son como muy generales. No necesariamente en ese orden, pero sí es algo que tenemos que incluir. La cesación. ¿Qué es eso? Cesar. ¿Qué es? Dejar de, pararle. Como dicen los jóvenes, tumbarnos nuestro rollo. Así dicen algunos jóvenes. Parar, decir ya, basta. No más, hasta aquí. Aléjate de lo que te hace caer. Hoy en día hay muchas personas que están enfermas, que tienen problemas de salud, y normalmente es por no saber parar a tiempo. Conductas, hábitos tan sencillos como, por ejemplo, excedernos en las cantidades de azúcar que comemos, excedernos en las cantidades de sal que consumimos, excedernos en el tiempo que le damos al trabajo y que no tomamos tiempos de descanso. Todas esas cosas van trayendo finalmente consecuencias. Y cuando estoy hablando de un ejemplo, cuando tú vas ya con el médico, te dices que usted ya tiene que parar, ya debe de dejar, todos estos años usted ha hecho lo que le ha dado su gana. Oí una vez a un doctor decirle a un paciente, todos estos años ha hecho lo que le ha dado su gana, ahora va a tener que hacer lo que debe de hacer para cuidarse y para estar bien el tiempo que Dios le dé en esta tierra. Fíjese nada más, eso es cierto. Y para lo espiritual obviamente también aplica esa costumbre que tienes de estar pensando siempre con temor. ¿Qué va a pasar con mi familia? Y si yo me muero, ¿qué va a pasar con mi esposo o con mi esposa? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mis hijas?
Entonces ahí está entrando también la incredulidad. No tienes un Dios poderoso que sabe perfectamente en qué momento va a acabar tu vida y cuál es tu último día, mi último día. Él lo sabe perfectamente. ¿Tú crees que Él no va a tener cuidado de los tuyos? ¿Por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? Porque le damos cabida al enemigo. Deja esas malas conductas, ese mal conducir tus pensamientos. Conducta se refiere a conducir y es como conducir un vehículo. Dar el volante al Espíritu Santo. Dice el Señor que nos ha dado una mente renovada, no una mente reprobada. Tenemos más todavía la mente de Cristo. ¿Sí? Entonces, esta segunda práctica es bien importante, y es decir, no más hasta aquí. Si tienes problemas con la pornografía, tienes problemas con la maledicencia, tienes problemas con el chisme, te encanta y parece que se te arriman, ¿verdad? Como las moscas a la miel, así los chismosos, ¿sí? Si tienes problemas porque te gusta mentir, o no que te guste, pero te salen naturalitas y hasta tú te las crees. Esas cosas son ejemplos de malas conductas. Estamos conduciendo nuestra vida por lugares equivocados. Hoy toma este día para decir, no más, hasta aquí. Si el problema está en el celular, ponlo a raya. Si el problema está en la computadora, ponlo a raya. Si el problema está en las compañías, ponlo a raya. Si en tu mente es donde está el problema, para eso tenemos al Señor. Para esto apareció el Hijo de Dios, Él mismo lo dijo. ¿Sí? Para eso. El enemigo viene para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que ustedes tengan vida. Recuérdalo, y no me voy a cansar de repetirlo, no porque usted no lo sepa o yo no lo sepa. Es un mensaje muy sencillo en apariencia, pero es tan tremendo de vivirse, ¿verdad que sí? Así es. Aléjate de lo que te hace caer. ¿Sí? La tentación, mejor ni le busques ruido, porque el enemigo va a plantear esa tentación en lo que eres débil, en el área en la que eres débil, no en la que soy fuerte. ¿Cómo para qué? Se va a ir contra nuestras fortalezas, ¿no? Se va a ir, como dice desde Génesis 3:15, sobre tu calcañar, iglesia, sobre tu calcañar, esposa de Jesucristo, sobre tus debilidades. Así que eso es lo que tenemos que hacer, alejarnos de lo que nos hace caer. Les decía ahorita de las personas que tienen hábitos y malos hábitos y que los lleva a una condición médica tremenda de enfermedad, ¿sí? O de disfunciones. ¿Qué sucede? Que esa persona tiene que, ahora sí, obligarse a cambiar su alimentación, sus horas de sueño, su estilo de vida, su actividad física, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es fácil. ¿Cuántos de los que me están oyendo? Ya el médico les dijo, oiga, ya, párele, usted ya no puede seguir haciendo esto. ¿Cuántos de ustedes? Aquí ahorita voy a estar viendo aquí los comentarios, pero yo sé que a varios de nosotros nos ha dicho el doctor, ¿sabe qué? No más, ya, párele a esto. No puede seguir así. Nosotros también tenemos que decirle a nuestra carne, ¿sabes qué? Estás crucificada y ahí te quedas y no te vas a levantar. Porque mi Señor me ha llamado para libertad y para correr esta carrera con paciencia, con perseverancia hasta que se termine. Vamos a revisar rápidamente estos dos pasajes que tenemos aquí. Mateo capítulo 18. Ya se me pasó la carraspera. Gracias, Daniel. Lo bueno que aquí está mi esposo. Si no, aquí me hubiera ahogado en vivo. Se ahogó en vivo. Se ve raro. Mateo 18, versículos 6, perdón, al 9. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, ahí va. Hablando de cesación, de detenerse, ya, stop. Por tanto, si tu mano o tu pie, ¿quién sabe este pasaje? Muchos no lo sabemos. Te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. ¿Y qué dijo él? Que hay un infierno.
Para todos los que dicen por ahí, que tus conocidos que dicen, no, el infierno no existe, tú le puedes decir, ¿tú crees que Jesucristo podría contar una mentira? No, ok, él aquí está diciendo que existe. ¿Cómo lo ves? ¿Qué está diciendo? Que todos nos quedemos tuertos, que todos nos quedemos mancos, que todos nos quedemos mochitos de nuestros pies, porque son ocasiones de caer. No, no se refiere físicamente. Se está refiriendo a cosas que son parte de nuestra vida, parte de nosotros mismos. Es mejor echar eso fuera para que podamos caminar y correr y terminar esta carrera con paciencia, como debe de ser, poniendo los ojos en Jesús, ¿sí? Es de lo que nos está hablando, y de esta manera nuestro testimonio se va limpiando, se va levantando, y dejaremos de ser tropiezo para otros, para los más débiles, para los más inmaduros, para los niños espirituales, ¿sí? ¡Qué tremendo! Pablo, él llegó a decir, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Pregúntate, ¿yo podría decirle eso a mis hijos, por ejemplo? Imítenme a mí, sean como yo. A lo mejor tú dices, ay, no, ni cuándo. Pues es en lo que tenemos que estar trabajando. Nosotros ser imitadores de Jesucristo, y de esta manera poderle decir a otros, y a lo mejor sin palabras, sean imitadores de mí. O sea, que a la demás gente, y sobre todo a los cercanos, les den ganas de ser como nosotros, porque eso sería ser como Jesucristo es. ¿Ok? Muy bien, vamos a revisar Isaías 55. Versículos 7 al 9. De hecho, este pasaje es muy lindo, habla de todos los que tienen sed, que vengan y tomen del agua, habla de tomar acciones correctas, pero tomando este pasaje, a partir del versículo 7, nos dice el Señor un consejo más sobre dejar las malas conductas y alejarnos de lo que nos hace caer. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelve hacia Yahvé, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y si tienes problemas con tus pensamientos, ahí enseguida dice, yo puedo poner mis pensamientos, que no son tus pensamientos, yo puedo poner esos pensamientos míos, dice el Señor, en ti. Y así tendremos la mente de Cristo. ¿Ok? Entonces, esta es otra acción muy concreta de arrepentimiento verdadero. Cesar, dejar, alejarse de lo que nos hace caer o que es una mala conducta. En tercer lugar, confesar y pedir perdón. Esto es bien importante, exteriorizarlo, porque esto nos hace asumir un compromiso en cierto nivel. Vamos a ver, Proverbios 28, 13. Dice así, el que encubre sus pecados, muy conocido este pasaje también, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿te fijas? Y se aparta, alcanzará misericordia. No basta con tener una sesión de confesión y de estarles, ahorita va por videollamada, a todos los que has ofendido, y decirles, es que yo dije esto y dije aquello de usted, y perdóneme porque yo esto y lo otro y lo otro. No nomás se refiere a hacer eso, o sea, de nada sirve que tú lo hagas, que yo lo haga, si no me aparto de esa conducta ofensiva a Dios y ofensiva al prójimo. Al primero que le tengo que confesar es al Señor. Señor, yo he pecado, permití que el enojo invadiera mi vida por esa ofensa, ese anzuelo que me lanzaron, lo tomé, me comí todo el anzuelo, Señor, y ahora estoy como ese pez atrapado y adolorido y casi muerto, porque eso es lo que le pasa a un pez que muerde el anzuelo, y por la boca, es el problema, ¿sí? Entonces, el confesar, el pedir perdón, es decir, sí me dolió, sí permití la ofensa, sí me ofendí, pero Señor, no quiero sentirme más así, y en la medida de lo posible, dice también la Escritura, que estén en paz con todos. A mí me gusta ese pasaje, que dice que en tanto sea posible, estemos en paz con todos, porque ahí Dios está abriendo esa posibilidad que existe, de que hay personas que no quieren estar en paz contigo, aunque tú quieras estar en paz con ellos, pero ahí ya no es problema tuyo, ahí es problema de la persona, ¿sí? En tanto sea posible, tú, amado hermano, ten paz, busca paz, hasta con ese que está dale, y vive ahí contigo, a lo mejor, o trabaja ahí cerquita de ti, aunque ahorita con la sana distancia a lo mejor no está tan cerquita, pero tú sabes que hay ahí un cuchillito de palo, ¿sí? Dice aquí, tú confieso tu pecado, Señor, me enojé, murmuré, lo critiqué, sí se lo andaba mereciendo a lo mejor, pero yo no sé quién. Yo no soy juez, Señor, perdóname, tomé una posición de juez y lastimé
a lo mejor ofendí o miné la dignidad de esa persona, aunque sea una persona que no se ha portado bien contigo o conmigo, ahí tenemos que decir, Señor, pues tú trabaja, yo confieso eso y en la medida de lo posible yo voy a tener paz con esta persona. Y en la medida de lo posible yo voy a hablar para bien con esta persona, ¿sí? Y de esta manera vamos a avanzar en esto del arrepentimiento, del vivir en Teshuvah. Vamos a Mateo, capítulo 5, versículos 23 y 24. Este pasaje que es el sermón del monte, ¿verdad? Que se le llama así. Muy bien, dice la escritura, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, fíjate, no que tú tengas algo contra él, sino que tú sabes en ese momento que tú le fuiste tropiezo, porque aunque digamos, no, es que yo no, adentro sabemos que sí. Nosotros sabemos, los que tenemos al Espíritu Santo, dice ahí en las cartas de Juan, ya no podemos pecar. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no pecamos a gusto, ya no es el pecado nuestra práctica de vida. ¿Sí? No podemos, ya no nos lo permite el Espíritu Santo, nos llama inmediatamente al arrepentimiento. Dice, si ahí llegando al altar te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar. O sea, no te dejes de Dios, no digas, ahí te ves, Señor, ya no quiero saber nada de ti ni de tu iglesia. No, deja tu ofrenda en el altar, o sea, haz lo que tienes que hacer y luego anda y reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pero tú no le quites a Dios lo que es de Dios. A veces estamos sirviendo, a veces estamos haciendo cosas para Dios, pero ya sin Dios en eso presente. ¿Por qué? Porque traemos esa situación pendiente. Resolvamos nuestros pendientes, confesemos y pidamos perdón. ¿Okay? Primero al Señor y también dice aquí a nuestros hermanos, más allá, a nuestros prójimos, a los que están próximos a nosotros, cercanos a nosotros, es con los que hay usualmente mayor roce, con los que están cerca, con los que tenemos más interacción. Primera de Juan capítulo 1 y versículo 9. Dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque el no confesar nos va ensuciando, nos va llenando de maldad y nos va apartando de lo correcto y va a ser ya después más fácil pecar que vivir en arrepentimiento. ¿Okay? Entonces es bien importante confesar y pedir perdón. Es el primer paso para ser sanados también. De hecho, reconocer que sí nos dolió, que sí hubo situación ahí incorrecta, entonces ahora sí, vamos hacia adelante a lo correcto. Muy bien, finalmente, cuarta actitud, cuarto paso, cuarta decisión en este caso, decide firmemente no repetirlo. Y fíjense que hay toda una teología errónea, Señor nos libre de esas enseñanzas, que es muy popular ahorita entre la iglesia de Jesucristo o entre los que nos decimos cristianos o discípulos o seguidores del Señor Jesucristo, que es la doctrina de la supergracia. Y en esa doctrina de la supergracia, en pocas palabras, se enseña y se cree y se alienta al público en general a que no importa cómo tú seas, no importa lo que tú hagas, no importa qué tan terrible lleves tú tu vida alejado de Dios, al cabo Él te tiene que perdonar porque Él tiene toda la gracia y todo el amor del mundo y Dios nos tiene que perdonar, y casi así lo hacen ver como que es una obligación de Dios perdonarnos, y no es así. No es así. Nada, que yo vivo y hago lo que me da mi regalada gana toda la semana, al cabo el domingo, o el sábado, o el lunes, o el miércoles, me arrepiento y ya, y Diosito me perdona. Ningún Diosito, nuestro Dios es grande, y Rey grande sobre toda la tierra y sobre todos los dioses, dice la Escritura. Sí, entonces, hay que asumir la actitud correcta también del arrepentimiento. Sí, dejar atrás las malas conductas, sí, dar por terminadas esas situaciones, sí, confesar y pedir perdón, pero hay que cerrar eso para cancelar toda opción de recaída lo más posible, decidiendo firmemente no repetirlo. Vamos a ver Hebreos, capítulo 10, versículos 26 al 31, dice así. Porque si pecáremos voluntariamente, o sea, adrede, o sea, con esto de la supergracia, al cabo Dios me tiene que perdonar.
si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda, es tremenda esta palabra, y muy determinante, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El estar pensando, Señor, perdóname, pero ya estoy pensando, pero por ahí del viernes, ay Señor, tú conoces mi debilidad, tú sabes que tengo necesidades, Señor, tú sabes que yo así soy, Señor. Entonces, ¿dónde está la nueva naturaleza? No hay un nuevo nacimiento, no eres salvo. Perdón, pero no, ¿sí? No. ¿Por qué? Porque el que ha sido salvo, aunque se debilita, incluso puede caer, pero es una persona que se levanta y decide firmemente no repetir esas conductas. No es alguien que afloja la guardia, que baja la guardia, que se vuelve laxo en las instrucciones de Dios y se empieza a dar pequeños permisitos. No, eso no es un corazón que ha nacido de nuevo. Entonces analicémonos, y si hoy tú dices, Señor, yo quiero estar verdaderamente seguro, segura de que he nacido de nuevo, qué excelente, hazlo, habla, ten esa plática con Dios, para que el Espíritu te dé testimonio, como dice aquí en la Escritura, de que eres un verdadero hijo de Dios, con todas las luchas y todas las cosas que tú quieras y gustes, pero con un corazón que está continuamente decidido a no repetir la maldad, a no repetir el pecado, ¿sí? Que está en la lucha. A veces, yo me acuerdo hace años, ya le había platicado esto a la iglesia, en alguna reunión, en alguna predicación, yo estaba orando por la iglesia y le decía yo al Señor, Señor, ten misericordia a tu iglesia, mira Señor, hemos tenido muchas luchas, hemos tenido muchas batallas, y así sentí clarito como el Espíritu Santo me dijo, ¿cuáles luchas? ¿Cuáles batallas? ¿Cuáles? Si no están más que cosechando las consecuencias de lo que hacen y que saben que no deben hacer. Ay, me quedé así. ¿Qué me estaba diciendo el Señor? Que ni siquiera tenía ahí nada que ver el enemigo, que no era más que nuestra propia carnalidad la que nos estaba provocando esos problemas. Que Satanás está vencido, ¿eh? La muerte está vencida, ¿eh? Cristo resucitó. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Pronto se va a hacer efectivo todo eso, toda esa promesa con todos nosotros, con todos los salvos. Pero ya la muerte está en potencia, ya está destruida, ya está vencida, ¿sí? Y el Señor nos dejó, ¿verdad? Para cada día nuestro propio afán y batallar contra nuestra propia carne. Ese Amalek del que se habla en el Antiguo Testamento, dice, y el Señor tendrá guerra con Amalek todos los días, todo el tiempo. Wow. Ese Amalek representa nuestra carne, esas cosas que le gusta todavía a nuestro ser y que son parte de la naturaleza que eso tiene que estar crucificado para que el nuevo hombre, creado según Dios, sea el que manda, ordena y dispone en nuestras vidas, ¿ok? Entonces hay que decidir firmemente, esto quiere decir fuertemente, no repetirlo. Que le cueste a nuestra carne, al enemigo, trabajar en contubernio y hacernos caer, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, vamos a tener problemas y estaremos en peligro de perdernos. Dice el versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente por la ley de Moisés. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare, ay, qué tremendo, al Hijo de Dios, Jesucristo, y tuviere por inmunda o como poca cosa la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta, wow, al Espíritu de gracia? Esta teología de la supergracia es esto, es una afrenta, es una ofensa muy grave al Espíritu de gracia. Y oyes a predicadores decir, si usted va a andar haciendo cosas que no debe, nada más pide que la gente no se dé cuenta, que los de la iglesia no se den cuenta, pero se da cuenta Dios. A mí me tocó oír una persona que se dice predicadora y tiene mucha gente que lo oye y que dice amén a las tonteras. ¿Cómo le vas a decir eso? Yo no quisiera estar en sus zapatos el día que el Señor le pida cuentas de toda esa gente que le dio permiso, él, de sus pistolas,
de pecar deliberadamente, al cabo Dios, mientras seamos discretos, pues no hay problema. Esa palabra usó, seamos discretos. No, qué barbaridad. No puede ser. Eso es tener por inmunda la sangre del pacto. Eso es hacer una grave afrenta al Espíritu de gracia. Versículo 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, bueno, ese pasaje es Deuteronomio 32, 35. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Claro que vamos a ir a juicio. Y lo dice en Corintios, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, donde daremos cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. No vas a ser juzgado por tus pecados, esos ya los pagó Jesucristo, pero sí vamos a ser juzgados por cómo tratamos a otras personas. Esposos, cómo trataron a sus esposas. Esposas, cómo trataron a sus esposos. Hijos, cómo trataron a sus padres. Padres, cómo trataron a sus hijos. Y ahí te vas. Síguele en los círculos donde tú te mueves. Cómo trataste a tus compañeros de trabajo. Cómo se esperaba, cómo Dios espera que tú y yo nos tratemos entre nosotros. Ahí vamos a ser juzgados y vamos a dar cuenta, ¿sí? Y qué tremendo que no sea de veras que al pasar el fuego de Dios en ese tribunal de Cristo, ahí lo explica claramente la Escritura, seamos hallados con pérdida. Dice, seremos salvos. Es el que se queme toda su obra, será salvo, dice, aunque así como por fuego, en términos mexicanos, de panzazo. No va a ser la esposa. La esposa del Cordero es aquella que caminó hacia la estatura de la plenitud del varón perfecto, que caminó hasta el lugar santísimo en ese trazo perfecto que el tabernáculo nos revela claramente el Señor. Ahora en estos tiempos de revelación podemos entenderlo claramente, esa es la estatura del varón perfecto. El Señor juzgará a su pueblo. Esto está en Deuteronomio 32 también, versículo 36. Y dice aquí el escritor de Hebreos: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, no de un Dios vivo, no, del Dios vivo, porque solamente nuestro Dios es el Dios vivo y vive para siempre. Gloria a su nombre. Así que, mi amado hermano, decidamos firmemente no repetir esas cosas, esas actitudes, esas acciones, esos pensamientos, esas palabras que nos son peso y que nos llevan al pecado y que están en continuo asedio, buscando cómo hacernos caer. Por eso leíamos al principio lo de la epístola de Pedro. Si estamos cuidando de la salvación tan grande de la que somos ahora herederos y coherederos juntamente con Cristo, si estamos cuidando, no va a haber tiempo de estar ociosos. Perdón, ni nada, gracias, hermano, ni nada de eso. Hay un polvito aquí que siempre me hace así como que alergia, ¿sí? Tenemos que tener esa conciencia bien clara de que nuestro Dios no puede ser burlado, y aunque Él es amor y es gracia y es perdón, un día vamos a darle cuentas. Y eso va a ser todos los seres humanos. Pero nosotros tenemos ese llamado porque somos los de su casa, somos las ovejas perdidas de la casa de Israel, y solamente esas ovejas perdidas pudieron escuchar la voz del amado Señor y pudimos volver y hacer techubá. Decidamos firmemente no repetir. En cuanto venga el temor a tu vida, tú empiezas a declarar la palabra: no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Señor, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esto y esto está pasando. Señor, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Porque he puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. Señor, tú eres mi refugio. Así. Si tienes problemas con ese tipo de pensamientos de muerte, de tristeza, de soledad, de pánico, palabra. Vamos a estar tan ocupados en ello que no vamos a tener oportunidad de estar de ociosos, como dice ahí en Pedro, ¿sí? Y aquí me estoy acordando de un pasaje. Déjenme ver si aquí rápido lo encuentro porque no lo había apuntado. Aquí está. Filipenses 2. De hecho es un pasaje tremendo, porque está hablando de la humillación y la exaltación de Cristo. Es donde dice todo esto de que Él se humilló, se hizo hombre, y luego
fue condenado y muerto como el peor de los pecadores, por eso el Señor, el Padre, lo exaltó y le dio un nombre que sobre todo nombre. Es ese pasaje, sí, ya te lo contextualicé. Dice el versículo 12, por tanto, o sea, después de haber detallado todo lo que el Señor Jesucristo pasó, vivió, luchó y ganó por nosotros, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, subráyelo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación. No dice, ocúpense de andar viendo en qué fallan los demás. Ocúpense en ver qué mal testimonio les dio su líder, qué mal testimonio le dio su esposa, qué mal testimonio le dio su esposo. No, ocúpese de su salvación, hermano, con temor y temblor. Sí somos familia, sí es importante dar testimonio, lo leímos ahorita, el que va a ser tropiezo más le valiera no existir. ¿Sí? Pero tenemos que estar enfocados a vivir en arrepentimiento continuo. ¿Sí? Yo creo que si alguien habló de arrepentirse fue Jesucristo. Y tenemos ahí a su familia, dice que de su familia muchos no creían en él. Y Jesús, ¿qué mejor testimonio quieres? ¿Qué mejor predicador quieres? Y muchos de su familia no creían en él, no lo siguieron, no fueron salvos. Pero otros sí. ¿Sí? Él vino a lo que venía, a lo suyo, a salvarnos. Por eso dice también Juan 1:12, más a todos los que sí lo recibieron, a todos los que sí creen en su nombre, estoy agregando los síes para enfatizar nada más. ¿Sí? A esos les dio potestad, autoridad, derecho de ser llamados y de ser hechos hijos de Dios. ¿Amén? Para gloria de Dios Padre. Así que mis hermanos, aquí nos deja el Señor unos muy buenos encarguitos. Y no digas, no puedo, no quiero, no sé, no tengo. No. Dice Dios en el verso 13, aquí en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en ustedes produce el deseo y las acciones. Eso quiere decir el querer como el hacer. Él produce en nosotros el deseo. Solamente cuando naciste de nuevo sentiste ese deseo de agradar a Dios, ¿a poco no? Como vivíamos antes, como nos daba nuestra regalada gana. ¿Quién iba a andar pensando en lo que Dios pensaba, no? Si mucho cubriríamos lo que nuestra religión nos decía, pero ¿quién andaba pensando o ocupándose en su salvación? ¿Cómo para qué? Por eso dice que el que no nació de nuevo no puede entender las cosas del Espíritu. Dice, pero, eso sí, Dios es el que produce en mí el deseo. A ver, dilo conmigo, ahí donde estás, acompáñame. Y el Señor es el que produce en mí el deseo y la acción por su buena voluntad. Él es el que me hace querer y me hace lograr hacer su voluntad. Esa es la gracia. La gracia es poder de Dios. La gracia no es, como siempre les digo y se lo repito, no es un ticket para pecar gratis todo lo que quieras y con ese boletito Diosito te borra todos tus pecados. La gracia, al contrario, es el poder sobrenatural, porque la gracia nomás viene de Él. La gracia es el poder que Dios me da para hacer su voluntad. Por eso hay alabanzas como esa de te doy gracias, Señor, por tu obra en mi vida. Gracias por la gracia. Gracias, pues solamente tú tienes el poder, pues solamente tú me das la gracia para vencer. Por algo sentimos lo que sentimos cuando cantamos esas alabanzas, porque estamos cantando palabra de Dios. No poemas adaptados del mundo a lo cristiano, no. Palabra de Dios. Por eso nuestro espíritu reacciona, nuestra alma se regocija cuando cantamos y escuchamos este tipo de alabanzas. Al Señor sea la gloria. Y bueno, mis amados hermanos, nos da mucho gusto que se hayan contactado. Tenemos algunos comentarios aquí de ustedes, les mandamos muchos saludos, gracias. Aquí Julio se está comunicando, se comunicó casi desde el inicio de la transmisión, con un saludo y bendición. Gracias, mi hijo, Dios te bendiga. Mi hermano Carlitos Ortiz nos manda bendiciones. Leti Quesada, que llegó barrida, yo creo, pero que bueno, lista y puesta. Mi hermana pastora Cruzita Camacho, Dios le bendiga. También a usted, hermana hermosa. Mi amiga y hermana
Lau Mendoza, Dios te guarde, hermosa, un besote hasta donde andes, no sé dónde andarás, pero el Señor te bendiga y te guarde, Lauris. Dice, amén, qué hermoso mensaje, y gracias a Dios, la palabra de Dios siempre es hermosa. Si uno se fija en el mensajero. Mi esposo, aquí nos pone una oración, gracias Jesús por tu amor tan grande hacia nosotros, que sin merecerlo nos diste el perdón en la cruz, amén, así es, amor, así es. Mi hermana Susi Alfaro dice, bendiciones, gracias por compartir la palabra. Hay una flor, me gustan mucho las flores. Mi yerno hermoso, Eliu Armendáriz, Dios te bendiga, hijo, bendiciones de parte de toda la familia pastoral, amén. Les amamos, les mandamos un abrazote. Mi gemela de cumpleaños, Andreita, Dios te bendiga, hermosa, también dice amén. Mi hermana Miri nos dice bendiciones, gracias hermana, gracias carnala, como nos decimos. Gracias a Dios por todos los que se unieron a la transmisión en uno u otro momento. En un ratito más los vamos a pasar a la plataforma de YouTube también para que ahí usted nos pueda dejar comentarios, preguntas, demás cosas que surjan ahí. Y gracias hermanos por acompañarnos, gracias a todos los que se unieron a esta transmisión. Les amamos en el amor de Cristo y hermanos, preparémonos y estemos listos como la esposa del Cordero, ¿sí? Porque eso es lo más importante. ¿Para qué son estos estudios? Para preparar a la esposa. ¿Para qué implementamos acciones de Teshuvá o de arrepentimiento? Para preparar a la esposa. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. No se le olvide ese pasaje, apúntelo, péguelo en el refri, péguelo en el espejo. Ocupaos de vuestra salvación. Y cuando el enemigo quiera venir a ponerte un chisme, a ponerte un pensamiento en contra de alguien, no tengo tiempo para estar viendo eso, te reprendo en el nombre de Jesús. Señor, ayúdame a ocuparme de mi salvación con temor y temblor. Con eso. Y el enemigo se va a cansar. Dice, ustedes resistan al diablo y huirá de vosotros. A ver quién se cansa primero. Esta carrera es de resistencia, amados. Les llevamos en el corazón. Esperamos verles muy pronto. ¿Y qué pasó? Almita Sánchez, bendiciones. Ok. Almita Sánchez también nos está poniendo aquí así. Dios les bendiga y saludos. Amén. Gracias al Señor. Pues no pude compartir el vínculo aquí con columnas vivas. Ahí si alguna de las hermanas lo compró. Sí, mi amor. Ok, acá me está diciendo mi reluciente flor manager. Gracias, amor. Me dice que sí. Gracias, hermanas. Gracias. Y pues bueno, nos sentimos muy respaldados, muy apoyados cuando tenemos esta interacción con ustedes, pero ya queremos verles físicamente, abrazarles, apapacharnos y decirnos con todo el corazón, qué gusto verte, hermano. El Señor les bendiga y les guarde. Un abrazote. Descansen, bendiciones.